Justamente, de hecho, las mayores dificultades que tiene este tipo de iniciativa, este proyecto, es que finalmente, aunque es un software y son números, el impacto es en personas. Estamos tratando de generar cambios que van a afectar la vida de las personas. Entonces, ¿cómo vamos implementando y vamos generando cambios y apoyamos en toda esta gestión? Pepe, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, muy animado por la invitación y ojalá podamos tener una charla divertida, entretenida. Sin duda sí va a ser, Felipe, pero platícanos cómo Shift comienza de un proyecto de escuela y hoy se convierte en una empresa que es líder en Latinoamérica. Perfecto, mira, Shift se constituyó a finales del 2014, después de un largo periodo de incubación en una prestigiosa universidad en Chile. Esto partió en el 2004, 2025, después de unos proyectos de tesis de dos profesores de la Pontificia Universidad Católica. Y en base a ese trabajo empezamos a dar nuestros servicios que se basan, ¿cierto?, en consultoría y un servicio recurrente donde nosotros tenemos clientes que todos los meses, todas las semanas nos reunimos con ellos, donde lo que buscamos es aumentar la productividad laboral de su fuerza de trabajo, de sus trabajadores. En concreto, lo que hacemos es lograr determinar, por ejemplo, en empresas de retail, cuánto es la cantidad de colaboradores ideales que deberían tener contratados en un periodo de tiempo, en una temporada, y después operativamente todas las semanas vamos planificando los turnos de trabajo para que estén en el momento que realmente los necesitan finalmente los clientes de nuestros clientes. Quiero hacerlo muy gráfico. Sí. Todos hemos ido al supermercado, ¿cierto? Y nos ha pasado que si vamos a una hora punta, muchas veces vemos 40 cajas y vemos 20 cajeros, 25 cajeros y una fila enorme. Y de repente vamos, no sé, una hora va y a las 3 de la tarde y vemos que estoy yo y otro cliente y hay los 40 cajas abiertas. Justamente esa es básicamente la problemática que tratamos de resolver. Felipe, me quiero regresar un poco al tema de cómo se incubó, cómo fue un proyecto en la universidad y cómo se fue desarrollando. Perfecto. Regresarnos un poquito a esa parte, porque yo creo que las personas que nos están viendo les va a interesar mucho cómo un proyecto universitario se fue cocinando, cómo se puso en práctica y cuál fue las primeras evoluciones que tuvieron. Perfecto. Mira, como te comenté, esto empezó con un trabajo de tesis de dos profesores que básicamente fueron nuestros guías espirituales. Y como ellos eran profesores, ¿cierto? Tenían ahí un grupo de estudiantes en los cuales yo participo. Y bueno, esto se fue incubando, tuvimos mucho apoyo también de la universidad, que en este caso quiero mandar los saludos a la Pontificia Universidad Católica de Chile, una prestigiosa universidad de mi país. Y bueno, y ellos nos dieron todas las facilidades para empezar justamente llevar un caso de estudio, algo teórico, a la práctica, ¿cierto? Empezamos a conseguir nuestros primeros clientes, ellos nos dieron todo este apoyo de incubación, todo lo que es temas de contabilidad, de recursos humanos, nos dieron todo el apoyo, ¿cierto? Incluso financiero, para empezar a formar esta idea, ¿cierto? Llevarla a la práctica. Y así fuimos creciendo, tuvimos la suerte, ¿cierto?, de comenzar con uno de los top 3 retailers de Latinoamérica, que a la vez también ellos empezaron a expandirse a distintos países, y así fue que fuimos creciendo, hasta que después de varios años, ¿cierto?, ya era inevitable ya formar la compañía en el 2014 y poner foco a la expansión. Ahora, regresamos al ejemplo que estabas poniendo de los cajeros, que además es una realidad que no es únicamente en ese tipo de empresas, sino inclusive en un comercio de ropa, lo que tú dices, ¿no? Puede haber 5 cajeros a la hora que no hay nadie y a la hora que hay mucha gente, solo hay una, y las colas, las molestias y todo eso lo pasamos, y ahí de alguna u otra manera se pueden generar situaciones incómodas y se pueden generar errores. Entonces, entiendo que Shift lo que hace es analizar tiempos, horas de productividad,
ambiente laboral y diferentes situaciones para poder generar una propuesta de valor para todos estos trabajadores que de alguna u otra manera están en contacto o pueden detener o agilizar una cadena de valor. Sí, mira, lo primero es que yo di el ejemplo de los supermercados porque yo creo que es lo que hemos vivido todos, independiente de a lo que nos dediquemos, ¿cierto? Lo vivimos diario, ¿no? Diario. Pero esto aplica básicamente como contexto general a un grupo de empresas que tengan una gran fuerza laboral, en general sobre 800, 1000 personas. Nosotros tenemos clientes desde ese tamaño, incluso algunos menores a nivel de consultoría, algunos que llegan a tener 100.000 colaboradores. ¿Ya? Entonces, ese es el espectro. Ahora, y el otro factor importante tiene que ver en que esas personas, ¿cierto? Esta fuerza laboral, tienen que enfrentar una demanda variable de trabajo. Y eso es retail, eso es una cadena de farmacia, en fin. Entonces, nuestra propuesta de valor tiene que ver justamente en poder ofrecer un proyecto de eficiencia. Nosotros no los definimos como una empresa de software. Nosotros no es que implementemos un software y nos vamos, sino que nosotros vendemos finalmente un servicio de acompañamiento. De hecho, que está muy, muy vigente ahora por todos los cambios legales que se están viviendo en los distintos países legales, o sea, latinos. Tú sabes que pronto, y yo creo que ya es una verdad que se va a hacer efectiva la aprobación de la ley de las 40 horas. Entonces, en ese sentido es que nosotros aportamos valor no netamente porque un software te entrega algo, sino que por un servicio de acompañamiento que te permite ir sacando provecho a tu fuerza laboral y apuntar a la eficiencia operativa. ¿Cómo logro operar mis puntos de venta, mis puntos de atención a público o a una manufactura de la manera más eficiente posible, dado las reglas del juego que nos está imponiendo las leyes laborales, la cultura, la zona? Yo vengo llegando de vacaciones, de hecho, hace unas semanas de Yucatán. Tengo unas cuentas allá que aproveché de visitar, y la problemática es muy distinta a lo que vivimos acá. Somos el mismo país, pero, por ejemplo, el Tren Maya se está llamando toda la fuerza de trabajo. Entonces, la problemática que tiene es cómo administro la escasez. En cambio acá, independiente que nosotros le digamos, es que lo ideal es tener 8 personas, pero ¿qué hago si el mercado me está ofreciendo 4? Entonces, con estas 4, ¿cómo atiendo de la mejor manera, ¿cierto?, al público? ¿Cómo potencializas esas 4 personas? Aunque lo ideal es tener 8. Lo ideal es tener 8. Pero no las tengo. Quizá acá yo las voy a conseguir y voy a dar mejor nivel de servicio. Entonces, aunque el servicio sea el mismo, para mí los proyectos son como hijos. O sea, aunque somos los mismos papás, la misma idea, la estructura, pero cada hijo es distinto. Entonces, eso es la gracia de nuestro servicio, es poder ir entendiendo las condiciones del juego, que son las legales, pero también todos los temas de contingencias que van ocurriendo, los cambios legales, que el alcalde con una buena idea, ¿cierto?, no cierra la calle para que la gente pueda correr, pero eso obviamente te implica un desafío a ti como local, ¿cierto?, o un sindicato en fin, hay un sinnúmero de cosas que van semana a semana, día a día ocurriendo, y que nuestro servicio busca justamente ayudar a nuestros clientes a poder buscar esta eficiencia operativa e implementar un proyecto de eficiencia. Y todas estas variables, lo que hace Shift es lo que tú dices, ¿no? Con lo que yo esté viviendo, cómo generar una mejor eficiencia. Exacto. ¿No? Y un mejor comportamiento, por así decirlo, tanto para el público como en ambiente laboral. Sí. Porque podrás tener todo, pero si adentro no está bien organizado, pues se pueden generar muchos conflictos o malas prácticas. Justamente, de hecho, las mayores dificultades que tiene este tipo de iniciativa, este proyecto, es que finalmente, aunque es un software y son números, el impacto es en personas. Estamos tratando de generar cambios que van a afectar la vida de las personas. Entonces, ¿cómo vamos implementando y vamos generando cambios y apoyamos en toda esta gestión? Que finalmente sea un proyecto que gane nuestra fuerza de trabajo, nuestros colaboradores, generando una cultura de la eficiencia, ¿cierto? Pero también que gane la compañía. Eso es básicamente nuestra línea que buscamos al implementar este tipo de iniciativas. Ahora, cuando tú implementas soluciones de este tipo, y hemos mencionado la palabra software varias veces, el software no tiene alma, ¿no? Pero entiendo que lo que hacen ustedes es darles alma al software. Pero hemos ido presentando diferentes desafíos, ¿no? Platicaste ahorita, estoy en una parte de México que es totalmente diferente y que tiene una situación que puede ser una obra muy importante que se está llevando cierto personal, que a lo mejor son salarios
muy interesantes para la zona geográfica y que prefieren estar allá. Y si abren una oportunidad, pues se va a ir más gente, entonces en lugar de tener 4 vas a tener 2 nada más. Entonces ustedes le meten ese tipo de alma, pero ¿qué tan rápido el software es que puede reaccionar a todos estos cambios y todos estos desafíos, desde local hasta situaciones que pueden pegarle directamente al entorno, ¿no? Como lo vivimos en una pandemia que acaba de pasar del COVID-19, pues eso nos revolucionó de un día para otro a todos. Exacto. Mira, nosotros nos encontramos como compañías ágil, pero siempre va a depender de la problemática. Hay problemáticas que son operacionales y que hay que resolverlas en el mismo día, otras que pueden esperar un par de días, un par de semanas, como otras que son, y hay que tomar muchas decisiones para ver cómo las vamos a enfrentar. En general, en esa línea están los cambios legales. Por ejemplo, ahora que se nos vienen un par de meses más, el tema de la reducción de la jornada laboral, lo que están haciendo las compañías ahora es entender cuánto me va a costar y básicamente qué puedo hacer para tratar de reducir este mayor aumento. ¿Dónde voy a impactar ese costo? Exacto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí viene nuestro tipo de asesoría, nuestro tipo de servicio, de poder reducir ese costo, ¿ya? Y tratar de evitar todas estas externalidades negativas que pueden ocurrir en una implementación por ejemplo, las 40 horas. No sé si tú sabes, Edgar, que esto no están haciendo en México, esto ya viene de abajo del continente, ¿cierto? Ya se aprobó en Chile, se aprobó en Colombia hace unos años, ¿cierto? Y nosotros tenemos presencia ahí y ahí hemos hecho algunos estudios, hemos evaluado en distintas compañías el costo que tiene esto. En general, en promedio, en empresas promedio, la implementación sin hacer mucho tiene un costo de un 8%, un aumento de costos. Y la primera etapa de madurez que tiene un director de recursos humanos, de operaciones, es decir, bueno, yo le voy a pedir con la gente que ahora tenía siempre el mismo trabajo que hacía. Y eso es peligroso. Simplemente no se puede en cierto tipo de industrias, por ejemplo, en la manufactura, en una línea de producción, es imposible producir lo mismo. Quizá en un retail algo se puede hacer. Entonces, lo importante, y quizá es el mensaje que yo quiero transmitir también aprovechando este medio, son los detalles de cómo se va a aprobar esta ley. En Chile, en Colombia, faltando pocos meses, ¿cierto?, para la aprobación, fue muy importante la visión del empresariado, ¿cierto? Y finalmente lograron meter, aparte de la reducción de la hora extra, un tema de variabilidad de asignación de horas entre semanas, en donde, por ejemplo, yo una semana podría pedirle a un colaborador, obviamente de mutuo acuerdo, que trabaje 35 horas y la semana siguiente 45. Y eso en términos de justamente lo que nosotros resolvemos, que es la variabilidad del trabajo, es una gran herramienta de flexibilidad que nos permite reducir este aumento de costo y que finalmente este costo no se le pase al cliente final o en reducción de salarios para futuras contrataciones. Entonces, ese 8% se reduce un 3 a un 2 justamente por tener este tipo de variabilidad de asignación de horas entre semanas. Y eso es lo importante y es a lo que hay que estar atentos justamente cómo finalmente se va a aprobar la ley acá en México. Ahí, con lo que estamos hablando, también ya estamos hablando de la calidad de vida de los ciudadanos. Exacto. ¿Cómo funciona Shift para este tema de calidad de vida? ¿Cómo lo tienen ustedes dentro de sus genes de misión, visión de la compañía? Bueno, está, yo diría, de manera transversal en nuestra visión. De hecho, cuando nosotros hacemos nuestros proyectos, nuestro trabajo, lo primero que tenemos que entender en cada uno de nuestros personal, que finalmente lo que nosotros hacemos es impactar en la vida de las personas, que son personas, son papás, son mamás. Y en ese sentido es que cuando nosotros buscamos también esta eficiencia operativa, queremos generar cambio en estas vidas, y es que tenemos que dar una moneda de cambio, generar algo que el colaborador se sienta a gusto, ¿cierto?, de poder ayudar a la compañía, pero también se sienta a gusto que estoy recibiendo un beneficio. Hay ciertos beneficios laborales que nosotros implementamos, puedo dar algún ejemplo, sí, claro. No sé, que cada un mes tú tengas un fin de semana libre asegurado, cosa que antes no lo tenías, ¿ya? Es un impacto social positivo. Exacto. 100%. Pero te vamos a exigir ciertas cosas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque pensemos, si yo tuviera una tienda, para mí, mi público no se va a comportar de igual manera si es que fuera, por ejemplo, la quincena cae el día martes de esta semana, el martes de la semana siguiente no va a ser lo mismo si no hay quincena. Entonces, obviamente yo necesito más recursos este martes que va a caer mi quincena porque tengo que atender a público. Entonces yo necesito de alguna manera mover mis recursos
para poder dar el mejor nivel de servicio, ser más productivo. Entonces, esa flexibilidad nosotros la tenemos que compensar dándole beneficio a nuestra fuerza laboral. Con lo que nos estás platicando, quisiera ahora tocar el tema de cuál es la resistencia que se han encontrado. Hablando de México y de las diferentes empresas o zonas geográficas, ¿cuál es la primera resistencia que se encuentra? Porque estamos platicando que es un software que tiene cierta alma y que busca un impacto social positivo, que busca economizar o disminuir impactos que se puedan generar por diferentes situaciones. Pero ¿cuál es la resistencia que te encuentras? Porque siempre hay resistencia al cambio. Sí. Mira, quiero hacer una comparación con otros países también para poner un poquito de contexto. Yo creo que la mayor resistencia es el desafío que nosotros tenemos, y en particular yo liderando este proyecto acá en México, es la variabilidad que notamos en madurez de las distintas compañías. Tenemos compañías que son muy profesionales, en fin, pero me llama la atención encontrar compañías grandes que aún son muy familiares, muy poco ejecutivas, entonces, y con muy poca madurez tecnológica. Entonces, lamentablemente para nosotros, que no somos una solución de capa 1, por llamarlo de cierta manera, ¿cierto? Tenemos que esperar que exista esta madurez tecnológica, exista un gobierno corporativo que tome decisiones, ¿cierto? Para poder quizás entrar con estas soluciones de segunda derivada, que son muy importantes, pero obviamente si tienen que hacer una inversión, tienen que hacerlo quizás en cosas más básicas, ¿ya? Eso es lo primero a nivel organizacional. Lo segundo, que es un desafío, más que tiene que ver con las particularidades que existen en clientes que son muy grandes en el territorio nacional, en donde las distintas particularidades de zona son proyectos distintos. O sea, no es lo mismo gestionar 100 tiendas, por decirlo de cierta manera, de conveniencia en Nueva León, que gestionarlas en Yucatán. Son culturas. Entonces, este software que tú mencionas, que tiene su alma, en fin, tiene que tener varias almas, varias customizaciones para que finalmente logremos hacerlo lo mejor posible dentro de las posibilidades, ¿cierto? La gestión de distintas realidades. Estamos hablando que estás en una industria que se actualiza todos los días. Entonces, ¿cómo podemos ir en esa ola de actualización diaria? ¿Cómo operan en esa parte de manera interna Sheets? Porque la tecnología, las nuevas generaciones y todo, cada vez son más aceleradas. Sí. Entonces, ¿cómo generar que siempre estés en la cima de la ola y no te empieces a rezagar? Bueno, eso es un gran desafío. De hecho, peleamos siempre con las áreas tecnológicas de nuestros clientes. Pero a nivel estructural, nuestra oferta de valor tiene que ver justamente no ser un software, sino que ser una empresa de servicio. Y en ese sentido es que nosotros nos reunimos. Mira, yo tengo un cliente hace 17 años y nos seguimos reuniendo toda la semana. Yo no, porque ya estoy con otras responsabilidades, pero mi equipo que lo atiende se reúne semana a semana y justamente van viendo las distintas contingencias, estos cambios que tú mencionas, Edgar, y si esto implica algún cambio a nivel del software, cosas así, se programa, ¿cierto?, cuándo va a estar, pero tratamos de hacer ágil, tratamos de entregar un servicio que no es estático, y que nuestro servicio siempre esté funcionando, porque finalmente la operación de tiendas, por ponerlo en este contexto en el retail, es variable, es distinta, entonces tenemos que, si no estamos muertos nosotros como negocio. Va a pasar un año y nos va a decir, sabes que tu solución ya no me sirve. Entonces, nosotros hemos entendido que la receta del éxito, por lo menos en Latinoamérica, es esa. Es poder tener la capacidad de poder ajustarnos a las distintas problemáticas que están enfrentando nuestros clientes. Está mal presentarla de esta manera la pregunta, pero la pandemia aceleró el que muchas empresas pudieran entrar con ustedes. Sí, o sea, es un ni, una palabra nueva, Edgar, es un sí y un no, ¿ya? Sí por necesidad, pero no muchas veces por un tema de que muchas empresas, todo el tema de inversiones se contrayeron, ¿ya? Entonces, pero sí cuando ya tuvieron un poquito más de tranquilidad las empresas, ¿cierto? Nosotros hemos ido adquiriendo varios negocios, ¿ya? Pero tiene que ver, no es porque no estuviera la necesidad, sino que es porque básicamente hay empresas que nos decían, ¿sabes qué? Cualquier proyecto de inversión, aunque no sirva, o sea, se busca que todo se sirva, pero
está parado. Entonces, lo que sí produjo la pandemia fue que nuestros clientes, en general empresas de retail, cambiaran su modelo operacional, ¿cierto? Empezó a ser muy fuerte el tema del e-commerce, ¿cierto? Y las tiendas físicas al principio empezaron a perder importancia. En plena pandemia, de hecho, estaban cerradas en muchos casos, pero nuestros clientes tuvieron que transformarse en un retail de experiencia. Es decir, si muchas veces antes se competía por precio, ¿ya? Y básicamente ahora tenemos mucho e-commerce que si yo quiero comprar por más barato, me conviene quizás comprarlo por internet, ¿cierto? Hay mucha oferta en esa línea. Entonces, lo que tiene que buscar un retail, ¿cierto? Es esta transformación que sea placentero para mí poder ir a la tienda, ¿cierto? Palpar el producto. No sé, se pueden mencionar algunas marcas acá, sí. Por ejemplo, IKEA, ¿cierto? Que tú vas y no compras tu microondas, sino que ves la cocina completa. Entonces, eso es una experiencia, eso yo gano por ir a vivir. Y eso es lo que se busca y eso es lo que nosotros nos estamos enfrentando después de la pandemia. Y en ese sentido, la fuerza laboral también se ha reducido y cada vez es más importante poder planificarla cuando realmente se necesita. Felipe, quiero agradecer tu tiempo, Uh-huh. quiero agradecernos que nos hayas presentado y platicando de Shift, que sin duda es algo que nos puede ayudar a todos, desde nosotros como consumidores, como a las empresas que tienen este tipo de servicios, pero sobre todo quiero agradecerles porque sin duda piensan fuera de la caja. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edgar.